cordial saludo. Damos la bienvenida a todos nuestros usuarios de VLA y el día de hoy vamos a tratar de un tema de mucho interés en la actualidad, que es todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello nos va a acompañar Ángela Bernaza, profesional en salud ocupacional, y quien nos va a estar compartiendo información acerca tanto de la normatividad como la parte procedimental de todo lo que es este sistema. Entonces damos la bienvenida a Ángela y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por estar acá pues compartiendo esta información. Ok, gracias Ángela. Ángela, hay un tema en este momento que está muy en boga y todo el mundo está preguntando por eso y hay como cierta carrera allí, y es lo correspondiente a lo que es evaluación de riesgo psicosocial. ¿Qué es eso? Eso es un punto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ajá. Que hace parte pues de todos los riesgos a los cuales estén asociados nuestros trabajadores. El sistema de gestión compone como varias estructuras o varias herramientas que yo debo implementar para garantizar la mejora continua y evaluar los riesgos a los cuales estén asociados mis trabajadores. Ok, o sea que podríamos decir que el objetivo es procurar el bienestar de los empleados en sus sitios de trabajo. Exacto, ese sería nuestro objetivo. ¿Qué empresas o para qué empresas aplica esa normatividad? Esta normativa aplica para todas las empresas, desde la mediana, de las temporales, contratistas y grandes empresas de todos los sectores económicos, públicos y privados. Ok, y tengo entendido que aplica incluso desde empresas unipersonales y trabajadores independientes. Exacto, igual el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va transversal y todas las empresas y los empleadores deben de acogerse pues como a esta norma para promover y proteger la salud de nuestros trabajadores. Ok, ¿qué pasa con aquellas personas independientes y con aquellos empleadores que no hagan acatamiento de esta norma? Hay unas sanciones ya establecidas en el decreto. Por ejemplo, para las empresas pequeñas puede haber unas multas desde un salario mínimo hasta 5 y dependiendo de si ha sido frecuente el incumplimiento a esta sanción. También conocemos como para las empresas de gran tamaño que puede ser de 101 salarios mínimos a 500 salarios mínimos y de acuerdo al ítem que esté afectando. Por ejemplo, pueden ser los accidentes de trabajo, el no reporte de las enfermedades laborales, el no realizar las investigaciones correspondientes, pues derivados de todas estas situaciones que representan al trabajador. O sea que podríamos decir que es algo que aplica para todas las empresas y la sanción es muy cuantiosa, por lo tanto saldría más económico para la empresa implementar el sistema. Claro, y no solamente implementarlo, también procurar que esto nos sirva como una herramienta teniendo en cuenta el ciclo PHBA y mejorando, y todo va encaminado a preservar pues la salud y todo lo que tiene que ver con bienestar de nuestros trabajadores. Ok, tú mencionabas hace un momento que riesgo psicosocial es solamente un punto de todo lo que se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuéntanos un poquito qué es eso, sistema de gestión. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al decreto 1072 del 2015, está diseñado por un ciclo PHBA. Recordemos que antes era el programa de salud ocupacional y todas las empresas o la gran, pues lo que hacían era así el programa y lo tenían como tal archivado, pero ahora no, ahora usted tiene que tener un plan de trabajo, tiene que tener un diagnóstico, debe tener la estadística de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe llevar todo el tema de indicadores de ausentismo, debe validar su perfil epidemiológico de la empresa, cómo está la salud de sus trabajadores, debe tener un plan de trabajo, un presupuesto y obviamente la preparación en caso de una emergencia. Ok, o sea que podríamos decir que ese cambio de salud ocupacional al sistema de gestión es no solamente tener el informe o el programa ahí archivado, sino que sea algo funcional, que sea algo operativo, que tenga una utilidad. Exacto, debe tener la utilidad de llegar a todos los alcances, tanto los contratistas como trabajadores directos o trabajadores en misión, aprendices o todas las personas que floten. Debe saber, por ejemplo, cómo evacuar o cómo responder en un evento de emergencia. Deben saber dar respuesta, deben de conocer cuáles son las rutas de evacuación, cómo utilizar un extintor. Debe conocer el estado de salud de sus empleados para así pues adecuarlos como a las tareas de acuerdo al perfil y al cargo para la cual esté desempeñando. Ok.
Ángela nos mencionó que parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es hacer como estudios epidemiológicos. ¿A qué hace referencia eso? Sí, también existe una resolución que es la 2346, que básicamente nos dicen que todos los empleadores, tanto públicos como privados de todos los sectores económicos, deben de realizar exámenes médicos de preempleo, que significa básicamente revisar cómo está ingresando mi trabajador y si cumple con las condiciones físicas, psicológicas y que no le voy a afectar su salud con los riesgos que va a tener en la empresa. También exámenes periódicos o exámenes por post reintegro de una incapacidad y los exámenes de retiro, que son muy importantes. Hay que validar cómo está saliendo ese trabajador de las funciones que yo le había asignado y esos riesgos a los cuales estuve expuesto. Digamos que esta cultura de hacer lo que es medicina preventiva, correspondería a medicina preventiva, es muy común en las empresas grandes y eventualmente en las empresas medianas, pero de pronto no existe esa misma cultura y esa misma conciencia en las empresas pequeñas y parte de las medianas. ¿Qué implicaciones podría tener uno decir no hago esto porque me sale más económico o no hago un examen de egreso porque ya no es empleado mío, entonces pues para qué voy a gastar dinero en ello? ¿Qué implicaciones podría tener? ¿Qué riesgos? Frente al empleador, es importante que conozca el estado de sus trabajadores desde el ingreso hasta a finalizar. Eso es una herramienta que nos sirve como utilidad para saber que de pronto si tiene algún diagnóstico no es derivado como tal de las funciones propias de la empresa, sino que es algo, un evento fortuito que le pasó ya al trabajador que es inherente pues como a su estado de salud. También es importante darle cumplimiento a esta normatividad. Los exámenes médicos siempre serán suministrados por el empleador de acuerdo a lo que dice la 2346. Sí, en ninguno de los casos se puede hacer el cobro a ese trabajador de los exámenes médicos. Y el incumplimiento usted debe demostrarle al ente territorial por qué no está realizándolos debidamente, vigilancia epidemiológica a esos factores de riesgo que están asociados en su empresa o en su compañía. Ok, o sea que podríamos decir que en el caso de los exámenes, por ejemplo, de egreso, es la forma del empleador salvaguardar su responsabilidad por aquello que pueda pasar en cuanto a la salud de ese empleado después de haberse retirado. Es decir, que si a él le ocurrió algún tipo de enfermedad posterior a su retiro y no derivada de su ocupación, él puede decir, mire, es que esto no pasó aquí y no es responsabilidad mía y por lo tanto él está salvaguardando pues lo que son los intereses de la compañía. Podríamos decir que sería ese el objetivo. Sí, el objetivo es ese y hay que recordar que una vez se retire el trabajador, de acuerdo a las políticas ya establecidas pues por el gobierno, se deben de guardar los documentos 20 años cuando ya culmine el vínculo laboral. Okay. ¿Sí? Se deben guardar todos los exámenes, los conceptos de actitud médicos, los conceptos de monitoreo o mediciones ambientales, todo el tema de entrega de elementos de protección personal que usted suministró a ese trabajador y obviamente detuvo o controló un poco el riesgo a la cual está expuesto y también todo el tema pues de las mediciones que les hayas hecho al trabajador. Todas estas herramientas sirven como control frente a que ese trabajador expuesto a ese riesgo pues no se vaya a deteriorar y esa es tu forma de cómo demostrar que de pronto esa patología pues no fue agravada o derivada de. Ok, cuando hablamos de hacer controles periódicos, estamos hablando de lo que mencionabas acerca de hacer exámenes periódicos, exámenes médicos ocupacionales periódicos. Ok, ¿eso lo puede hacer un médico general o quién es la persona competente para ello? No, debe hacerlo, la normatividad dice, incluso la 2346 menciona que lo debe hacer un médico ocupacional con licencia. De pronto en algunas regiones como Arauca, Amazonas, donde no hay mucha disponibilidad de esta especialidad, lo puede hacer un médico general siempre y cuando tenga 2 años de experiencia en el tema y además lo certifique la empresa a la cual pues está prestando el servicio. Ok. Hace un momento mencionaste también que es responsabilidad del empleador garantizar la seguridad y el bienestar de los empleados, así no sean directos y sean contratistas. ¿Cuál sería hasta dónde llega esa responsabilidad del empleador? Porque si no son empleados suyos, ¿cómo va a garantizar él la seguridad de los empleados de un tercero? Okay. Te voy a dar un ejemplo, Jean-Pierre, con referente a eso.
La norma dice que los trabajadores de nómina son los que yo debo controlar el sistema de gestión. Ajá. Entonces, el empleador se convierte en una figura paterna Sí. y los trabajadores en los hijos. Los trabajadores en misión vienen siendo los hermanos adoptivos y los contratistas en los hermanos pues de segunda o del primo o del vecino. Entonces básicamente su sistema de gestión debe dar ese alcance. Todos los que estén físicamente en su empresa, usted será responsable directamente por la salud y la seguridad. Para los trabajadores directos, pues suministrarle los elementos de protección personal, darle las capacitaciones, etcétera, en todos los ambientes. Para los trabajadores independientes, que estén cotizando al sistema de gestión de seguridad social de acuerdo a los aportes que haya tenido en ese momento. Para los trabajadores en misión, como empleador, debo suministrarles los elementos de protección personal, las capacitaciones y la inducción, porque soy yo quien está suministrando o el empleador es quien está poniendo el riesgo. Ok, o sea que si yo tengo estoy contratando el servicio de otra empresa, Exacto. tengo ese personal en mis instalaciones, yo puedo hacer algún tipo de auditoría y de exigencia a ese tercero. Supongamos que mi empresa se dedica a cualquier tipo de actividad en el sector económico distinta a la construcción, pero vamos a hacer algunas edificaciones. Entonces me toca contratar una entidad que se encargue de hacer ese tipo de labor. Yo podría exigirle a ellos que me muestren las planillas de registros o de afiliaciones a seguridad social, que yo pueda poner a alguien que haga inspecciones in situ para verificar que estén cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal. Sí, recuerde que una vez usted haga el vínculo laboral con ese contratista, lo que normalmente se recomienda es que dentro del contrato de trabajo ya esté establecido que ese contratista tenga implementado su sistema de gestión y usted como empleador realice las visitas necesarias para velar que efectivamente estén cumpliendo con ese sistema de gestión, tanto en elementos de protección personal como en capacitaciones, entrenamientos y obviamente las afiliaciones al sistema de seguridad, al sistema de riesgos laborales. Ok. Mencionabas también, Ángela, que el sistema se basa sobre un ciclo PHBA. Cuéntanos un poco más al respecto, en qué consiste, cuál es el nivel de detalle que debe tener. Sí. Lo primero que se debe hacer es hacer una planificación de todos los elementos, idealmente que sea por una persona experta en el tema, ¿sí? Hoy en día la legislación saca correspondientes licencias en salud ocupacional, la cual determina el alcance de todas estas licencias en implementación de sistemas, en capacitación. Lo que les recomiendo es que sea una persona idónea para hacer la planificación, valide, identifique cuáles son sus riesgos. Después de la identificación de sus riesgos, planee las acciones correctivas que los debe hacer. Luego, en el paso del hacer, pues valga la redundancia, usted lo que va a realizar son todos los planes de trabajo o las acciones preventivas para minimizar ese riesgo. Y en el actuar ya ingrese a capacitar, a validar y a todo el tema de mejoramiento continuo de todo este ciclo PHBA. Claro, la idea es que esa inversión que se haga, pues obviamente tenga un retorno tanto en la salud de los empleados como también en los intereses de la empresa, en la medida que tengamos menos personal incapacitado, menos personal accidentado, que tengamos personal mucho más productivo y por ahí uno sabe que las personas felices producen más, entonces digamos que esto más que un gasto sería una inversión. Exacto, sí, hay que verlo como una inversión porque a veces cuando uno tiene una emergencia, lo que pasa es que las personas no están capacitadas y de pronto ese conato de incendio se convierte en una emergencia. Entonces, básicamente también tenemos que pensar en la seguridad de nuestros trabajadores y en la continuidad del negocio. Ok, y en ese caso sería importante que las personas estén capacitadas en el tema de manejo de extintores. No vaya a ser que el extintor se queme dentro del conato de incendio. Entonces ya vemos que sí es una inversión más que un costo. Exacto. Y que el sistema debe ser funcional, debe ser operativo y no solamente un documento por allá archivado. Exacto, sí, hay que ser el sistema de gestión. Listo. Ángela, vamos a ir a un corte de comerciales, vamos a hacer una pausa y volveremos en un momento para poder ampliar más información acerca de este tema interesante. Okay. Ya volvemos. Bueno. ¿Te gustaría conocer y poder desarrollar herramientas poderosas que te ayuden a mejorar tus procesos de selección en la organización? Nosotros te enseñamos cómo.
Mucho gusto, soy Jean-Pierre Lobo, psicólogo y especialista en gerencia del talento humano. Y en nuestro seminario taller de Assessment Center tendrás la oportunidad de conocer las bases conceptuales y metodológicas para hacer esta implementación en tu empresa. Aprenderás la importancia de hacer definiciones comportamentales de las competencias, definir niveles en las mismas, técnicas para la identificación de ellas, técnicas para la valoración de ellas, matrices de registro, matrices de ponderación. Podrás desarrollar tus ejercicios prácticos como canastas de papeles y ejercicios grupales y conocerás todo lo referente en lo metodológico para poder hacer esta implementación, además de tener un enfoque en lo que son entrevistas comportamentales y así tener un proceso mucho más efectivo. Todo esto en nuestro seminario taller de Assessment Center. Si te interesa saber más, contáctate con VLA y tendrás acceso a toda esta información disponible para ustedes. Hola nuevamente, estamos aquí con Ángela Bernaza, profesional en salud ocupacional, quien nos está compartiendo información relevante e interesante acerca del sistema general de seguridad y salud en el trabajo. Y nos va a seguir ampliando información e inquietudes que nos han reportado pues, nuestros usuarios para conocer un poco más de este interesante tema. Ángela, hablamos hace un momento de las responsabilidades que tiene el empleador frente a la seguridad y la salud de los empleados. Pero ¿cuáles son las responsabilidades que tiene ese empleado frente a su propia seguridad? Sí. Los trabajadores tienen la responsabilidad de informar oportunamente cualquier condición de estado de salud a su empleado, cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo que se le hayan destinado para desarrollar su función. Informar y reportarlos cualquier accidente de trabajo o un incidente que haya tenido durante su jornada laboral. Cumplir con los procedimientos también, es decir, si yo sé que por seguridad propia tengo que hacerlo de esta manera, no puedo irlo a hacer de otra porque estoy yendo en contra de una política y estoy afectando tanto mi bienestar como empleado como los intereses de la empresa. Exacto, debe cumplir con todas las políticas y procedimientos establecidos por seguridad y por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que esa función que esté realizando lo haga de manera segura sin afectar su estado de salud. Ok. También cabría allí por la que la persona que esté en algún tipo de tratamiento psicológico, médico, vaya de manera juiciosa a esos espacios. Sí, es responsabilidad del trabajador cumplir con todas las instrucciones brindadas por su médico tratante para promover y proteger o rehabilitarse en su estado de salud. Es importante que todos los exámenes médicos, órdenes clínicas, terapias, el trabajador asista oportunamente porque eso contribuye a la rehabilitación efectiva de este trabajador. Ok. Si bien esas son responsabilidades del empleador y del empleado, ¿qué pasa en el caso de los empleados que son rebeldes por una u otra razón y que no acatan no cumplen con esa normatividad? Las empresas es importante que dentro del reglamento interno de trabajo esté estipulado, igual ya esto es una norma, pero pues es importante que lo tengan estipulado dentro de su reglamento interno y hacerle las sanciones necesarias de acuerdo a la gravedad del incumplimiento de estas normas, pues para que la persona se acoja a las normas o si no ustedes puedan tomar como unas acciones ya administrativas o correctivas con referente a ese trabajador. O sea que podríamos, si un empleado no cumple con eso, hacerle algún tipo de amonestación verbal o escrita, mandarlo a descargos o algún procedimiento de estos, podríamos optar por ello. Exacto, porque está, al darle el incumplimiento a alguno de estos estándares de seguridad o protocolos o procedimientos que han sido analizados por expertos o por especialistas en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo que hace es poner en riesgo la seguridad de terceros y su propia seguridad. Entonces yo considero que es importante tener en cuenta esos procesos administrativos para este tipo de trabajadores. Ok, digamos que también habría una participación mayor del área de gestión humana en hacer como un proceso de sensibilización y gestión del cambio, de pronto si no existe la cultura del autocuidado, para que los empleados entiendan que no es algo que se impone por simple necedad, sino que es realmente algo que va en pro de seguridad de ellos. Entonces,
se necesitaría como ese apoyo del resto del área de gestión humana como para generar esa cultura y que la gente entienda que es por beneficio propio, por beneficio de los Exacto. empleados. Igual dentro del sistema de gestión se hacen, lo ideal es hacer unas campañas de sensibilización con referente a la adherencia de estos estándares de seguridad para minimizar los accidentes de trabajo y futuras enfermedades laborales. Entonces la persona que esté o el trabajador que esté incumpliendo con todas estas normas ya entraría a la parte de recursos humanos a tomar medidas respectivas con ese trabajador. Ok. En esta parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es la responsabilidad y el acompañamiento, el aporte que hacen las ARL a las empresas? Sí, la normatividad, el decreto 1072 del 2015 especifica muy bien cuáles son las responsabilidades de la ARL. Una es capacitar al copazo o al vigía en temas de seguridad y salud en el trabajo. La otra es prestar la asesoría y asistencia técnica a sus empresas afiliadas para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la otra es realizar la vigilancia que le delega pues como todo el ente territorial sobre aquellas empresas que no estén dando cumplimiento. La ARL tiene la obligación de realizar el reporte pues porque la empresa carece de algunos puntos del tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y que dependiendo de la gravedad, como mencionabas, podría dar para el cierre de la empresa. Exacto. Ok. Ángela, uno se encuentra que en la parte de salud ocupacional hay distintos niveles en cuanto a la formación académica, entonces uno se encuentra el técnico, se encuentra el tecnólogo y se encuentra también el profesional. ¿Cuál es el alcance que tiene cada uno de estos niveles académicos en el ejercicio de este sistema? Sí, el nivel técnico es aquel que puede hacer una capacitación en prevención y promoción de riesgos laborales. Ajá. El tecnólogo puede hacer unas inspecciones de seguridad y ya el nivel profesional es el que hace la implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Cada uno de ellos, de estas carreras, tiene dentro de su licencia el alcance. Entonces es importante que cada uno de los empleadores que vaya a adoptar alguno de estos servicios verifique efectivamente el alcance de la licencia de este sistema de gestión. Recuerde que si usted no tiene una licencia que lo avale en implementar un sistema de gestión, pues Puede acarrear puede sanciones, acarrear unas sí. sanciones por el tema, pues es importante que más bien lo haga un profesional en el tema o un profesional de otras carreras con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Ok, pero entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas pequeñas y medianas, que de pronto no existe el recurso para poder tener un profesional de tiempo completo, podría tenerse una persona técnica haciendo algún tipo de actuaciones o de intervenciones bajo la tutela de un profesional y en los casos que se amerite la intervención de ese profesional, pues que ya entre, no sé, por contratación de servicios o algo por el estilo. La parte operativa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no solamente va a estar aparte de un técnico, un tecnólogo, también debe estar acompañado del empleador de las directivas y de parte de acompañamiento de los trabajadores. La parte operativa del sistema de gestión la puede hacer una persona técnica. Ya el direccionamiento, recomendaciones o cualquier algún punto específico del sistema de gestión, es preferible que lo haga el profesional en seguridad y salud en el trabajo. Okay. Importante ese punto que mencionas del respaldo que debe tener la gerencia o la dirección, porque muchas empresas dicen, vea, es que eso es de gestión humana, del área de Exacto. salud ocupacional, que todavía se le dicen salud ocupacional, y como que resuelvan ustedes, yo me desentiendo. Entonces, a veces no está el respaldo en frente a las decisiones tomadas o no está el respaldo frente a la asignación de recursos necesarios para la implementación. Entonces, eso es importante, ese apoyo. No, desde el decreto 1072 y decretos anteriores ya especifica que casi todos los subprogramas, por ejemplo, la política del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, los planes de trabajo anual, deben ir firmados y divulgados desde la alta gerencia, de dar un compromiso gerencial para dar cumplimiento pues como a todas estas actividades que tiene que hacer el sistema de gestión. Y con eso específicamente debe dar una actualización anual. Exacto. Dependiendo de cada una de las actividades, por ejemplo, la identificación de los riesgos se debe actualizar cuando se cambie la estructura o el proceso la cual estés ejecutando o de manera anual dependiendo pues de cómo sea el grado de riesgo que tenga
dentro de su compañía, porque pueden que hay algunos riesgos que hayas que hacerle seguimiento de pronto más continuos Ajá. que otros que de pronto ya los tienes controlados. Ok. Ahí entran los profesiogramas, es decir, la identificación de los riesgos para cada uno de los cargos. Cuéntanos un poquito más de eso, ¿qué son los profesiogramas? Los profesiogramas son perfiles de cargos Ujú. ocupacionales de acuerdo a los riesgos que tiene cada empresa. Si yo tengo un riesgo a manera mecánica, entonces yo determino las condiciones físicas y fisiológicas que debe tener este trabajador para aplicar a ese cargo y no afectarle su salud. Es bien que nosotros como empresa tengamos unos riesgos, pero esos riesgos hay que tenerlos Y controlados y hay que, minimizadas. exacto, minimizados o en lo posible que no existan, Eliminarlos lo eliminarlos. posible. Exacto. Entonces es importante que estos perfiles ocupacionales vayan de la mano a la matriz de riesgos que usted tiene establecido en su ámbito laboral. Ok. ¿Sería entonces necesario para hacer esa caracterización de riesgos tener previamente manuales de funciones y perfiles de cargo o no es necesario? No es necesario tener los manuales y perfiles de cargo porque así voy a validar las jornadas de trabajo, el número de operaciones que tengan, cuáles son las funciones que tiene asignado cada uno de esos trabajadores. No es lo mismo el sector comercial al sector construcción, Construcción. pueden que sean dos roles completamente o el nombre como tal sean eh, iguales, pero Pero los las riesgos funciones son van a ser distintas. diferentes. Claro, Exacto. es como la secretaria que está, por ejemplo, en un call center, es una actividad administrativa y el riesgo es mínimo, a la secretaria que de pronto está atendiendo, no sé, pacientes de una IPS donde no hay mucha agenda disponible y los pacientes pueden llegarse a exaltar o donde puede llegar alguien por riesgo social, alguna persona que ha sido, que viene en persecución o Sí. algo así, el riesgo sería mayor. Exacto, igual todos estos factores de riesgos hay que primero validar cómo minimizamos, luego cómo se controla y por último hacerle pues todo el tema de intervención al trabajador, de cómo manejar esta situación. Ok. Ángela, nos mencionabas que el sistema general de seguridad y salud en el trabajo pues involucra varios programas y tengo entendido que también involucra lo que son procedimientos, políticas, instituciones. Y dentro de los programas mencionabas que incluye lo que es los planes de evacuación, lo que son brigadas de emergencia, las evaluaciones epidemiológicas. ¿Qué otros programas involucran o abarcan este sistema? El sistema de gestión de seguridad en el trabajo tiene componentes como el programa de medicina preventiva y del trabajo, el programa de higiene y seguridad industrial, Ajá. todo el tema de seguridad industrial, todo el tema del plan de emergencias y el copaso pues que va implementado allí en este sistema de gestión. Ok. Y todo el tema pues en cada uno de estos sus programas con el ciclo PHBA, los planes de entrenamiento, los planes anuales de capacitación y todo el tema de ejecución presupuestal para que se mantengan todos estos sistemas de gestión. Copaso aplicaría para las empresas de 10 empleados en adelante y de ahí hacia abajo El vigía vigía ocupacional. ocupacional. Ujú. Ok, perfecto. También nos mencionabas hace un momento acerca del manejo de lo que son los exámenes médicos que deben guardarse por 20 años. ¿Dónde queda esto y quién es responsable del manejo? Es decir, eso no lo puede manejar cualquier persona de gestión humana y tampoco puede quedar con la hoja de vida ni las pruebas psicotécnicas. ¿Cómo es ese manejo? Sí, la historia clínica es un documento confidencial. Recordemos pues que ya todas las normas ya están establecidas. Específicamente las ocupacionales lo rige la 2346 de 2007. Básicamente lo que me dice es que la historia clínica la debe salvaguardar el médico ocupacional, puede ser de su empresa o de una IPS a la cual le esté prestando el servicio de las valoraciones médicas. No deben ir dentro de la hoja Hoja de de vida, vida o la historia laboral, ni con los ni pagos de con los nómina. copagos de nómina, solamente debe permanecer lo que le entrega ese médico ocupacional a la empresa, que es el concepto de aptitud, donde valida si es, pues se tiene esas ciertas características y a qué sistema, a qué subsistema lo voy a enviar, si a sistema de vigilancia por ergonomía, por riesgo químico, por riesgo de radiaciones, dependiendo de lo que el médico haya determinado. Ok, para que si esta información queda consignada Ujú. allí y como la empresa tiene la responsabilidad de hacer planes de mejora, entonces la persona encargada de revisar eso por parte del empleador sería el responsable del proceso de De seguridad seguridad y y salud salud. del trabajo es quien debe validar toda esta información, de revisarla, también los reportes de higiene
y las mediciones ambientales. Él debe revisar y con eso hacer un plan de acción y que su sistema de gestión vaya encaminado a eso, a preservar y conservar esa salud de ese trabajador. Perfecto. Ángela, ¿qué pasa con las empresas que a veces tienen la costumbre de hacer inducciones a personal que todavía no ha contratado? Es decir, tengo unos candidatos, quiero evaluarlos dentro del supuesto proceso de selección y les empieza a dar inducción, 4, 5, 10 personas, para después escoger 2 o 3 empleados que necesita y esas personas no tienen un contrato y no tienen una afiliación al sistema de seguridad social. Hay empresas que son muy cuidadosas con eso y el proceso de inducción es posterior a la contratación, pero hay empresas que por poder ahorrarse unos pesos incurren en ese tipo de práctica. ¿Qué riesgo hay ahí? No, lo ideal es que cada empleador que esté realizando algún proceso de selección, pues valga la redundancia, seleccione a su candidato y una vez lo afilie a riesgos laborales, inicie las inducciones pertinentes para el cargo. Ya que si la persona dentro de esa inducción que usted le está brindando no lo tiene en la administradora de riesgos laborales, ya lo que pasa es que el empleador va a asumir todos esos gastos que corría la administración de riesgos laborales y además demandas o sanciones administrativas dependiendo pues de la gravedad del accidente de trabajo. Además de toda la mala imagen que eso genera y pues pérdida de clientes, o sea que es mejor hacer el la proceso cotización completo. al sistema de seguridad. Ok, Ángela. Bueno, esta es la información que teníamos para compartirles a ustedes en todo lo que es referente al sistema general de seguridad y salud en el trabajo, antes salud ocupacional, y pues que ya sabemos que es responsabilidad de todos los empleadores, que igualmente hay unas responsabilidades por parte de los empleados y un acompañamiento de parte de la ARL, y que en últimas lo que busca es mantener el bienestar y la seguridad de los empleados en sus sitios de trabajo y también salvaguardar los intereses de los empleadores. Sí. Ángela, muchas gracias por compartir esta información y estaremos adelantando otros temas de interés para nuestros usuarios en VLA. Les agradecemos por estar con nosotros. Sí, no, muchas gracias por este espacio. Gracias.